¿por qué les va bien a los malos? Esa fue una pregunta que muchos hicieron. En diferentes palabras, algunos decían, ¿por qué prosperan los malvados? ¿Por qué les va bien a los que se portan mal? Algunos decían, ¿por qué hay gente que no cree en Dios y le va muy bien, y otros que creen en Dios y pasan por dificultades? Otros lo dijeron con estas palabras: ¿por qué los ricos son bendecidos y los que creemos no lo somos? Pero finalmente esa pregunta la resumimos en esta, porque como les digo, fueron muchos los que preguntaron lo mismo. Y vamos a tratar este tema: ¿por qué les va bien a los malos? O yo diría que esa pregunta debería ser correctamente hecha de esta manera: ¿por qué parece que los malvados prosperan? ¿Por qué parece, parece que les va bien a los malvados? Ahora, si somos honestos, yo creo que todos en algún momento nos hemos hecho esa pregunta, ¿verdad? Cuando miramos alrededor y vemos, por ejemplo, políticos corruptos que se enriquecen sin medida, les va bien y como si nada. Personas que engañan, hacen trampa y aún así parecen avanzar. Gente que vive lejos de Dios, que son ateos, no creen en Dios, pero disfrutan de comodidades, de lujos. Y mientras tanto vemos que muchas personas fieles a Dios, personas que aman a Dios, creen en Dios, pasan por dificultades, por pruebas, por enfermedades, y es ahí donde la gente como que entra en esa inquietud. ¿Pero por qué? ¿Por qué que este que ama tanto a Dios le está yendo mal y a este parece que le va tan bien? Bueno, lo cierto es que eso no es una pregunta que solamente nos hacemos nosotros, sino que es una pregunta muy antigua, que inclusive muchas personas en la Biblia se la hicieron a Dios. Eso lo encontramos, por ejemplo, en la boca del profeta Jeremías. Imagínense, un hombre que tenía tanta conexión con Dios, un profeta como Jeremías, que muy pocos. Le hace esa pregunta al Señor. Miremos la pregunta, Jeremías 12, versículo 1. Le dice, mírelo, ahí está: Señor, tú eres justo, aunque yo discuta contigo. ¿Cómo empieza él diciendo? ¿Tú eres qué? O sea, él no pone en duda la justicia de Dios, ¿cierto? Empieza diciendo: Señor, tú eres justo, aunque yo discuta contigo. Te voy a hacer una discusión. Sin embargo, te voy a exponer argumentos. Y ahí hace la pregunta el profeta Jeremías: ¿por qué a los malos les va tan bien? ¿Se da cuenta que ahí está en la Biblia? ¿Se da cuenta que se la hizo un hombre de Dios? ¿Se da cuenta que desde hace tiempo la gente se pregunta lo mismo? Y aún el profeta dice: ¿por qué a los malos les va tan bien? ¿Por qué todos los traidores parece que se salen con la suya? Pongámosla en la siguiente versión. Mire cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Dice: tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo. Sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. ¿Por qué prosperan los malvados y por qué viven tranquilos los traidores?
En la versión Reina Valera dice: ¿por qué les va bien a los que se portan deslealmente, a los que se portan mal? Job, también encontramos esa pregunta en Job 21, versículo 7. Dice: ¿por qué prosperan los malvados y llegan a viejos amasando fortunas? ¿Quieren una respuesta rápida para que nos vamos ya para la casa? Respuesta rápida. ¿Por qué engordan los cerdos? ¿Para qué engordan los cerdos? Ahí tiene la respuesta rápida. Para el sacrificio, para ser destruidos con lo mismo que los engordan. Mire, alguien lo preguntó de esta manera en una de las hojitas. Alguien decía: ¿por qué son tan bendecidos los malos y los justos no? Y ahí sí la pregunta deja mucho que pensar, es algo incorrecto, porque la persona está asumiendo que las riquezas y los bienes de los impíos son una bendición. ¿Sí o no? Porque dicen: ¿por qué son tan bendecidos? Yo creo que nosotros necesitamos primero entender que nosotros no podemos medir la bendición de Dios en términos materiales. Eso hay que sacarlo de la mente, porque te puedes enredar, te puedes confundir y te puedes llevar una muy mala experiencia, pensando que la bendición de Dios se mide en términos de riqueza, de bienes, porque hay mucha gente que ni ama a Dios ni cree en Él y son muy prósperos económicamente. Eso no quiere decir que estén bendecidos o que Dios esté agradado con ese tipo de personas. Entonces, primero entender, mis amados, que la bendición y la prosperidad cristiana no se mide en esos términos. Hay cosas que van mucho más por encima de eso. Y lo que nos muestra la Biblia es que muchas veces, quiero desarrollar este primer punto, la prosperidad de los malvados no es una bendición, es una trampa, es un engaño. Ojo, ¿es un qué? Un engaño. ¿Y quién dijo eso? Lo dijo Jesús. Mire en Marcos capítulo 4, versículo 18. Mire lo que dice la Biblia. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Son los que oyen la palabra, pero, versículo 19, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. ¿Cómo le llamó Jesús a eso? ¿Un qué? Un engaño. El engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, lo que está diciendo el Señor es que para muchas personas los bienes, la abundancia, la riqueza se convierte en un engaño en su vida. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso es lo que más los separa de Dios. Porque como piensan que no necesitan, porque tengo tanto, me va tan bien, ¿yo para qué busco a Dios si a mí me va tan bien? Si tengo tanto, más bien me voy a enfocar en conseguir más, porque esto es lo que me da paz, lo que me da tranquilidad, lo que me da alegría, lo que me da comodidad, y eso se les convierte en una trampa, en un engaño que los aparta de Dios. Mire cómo lo dice esta versión, el versículo 19.
Dice, pero los negocios de la vida presente les preocupan demasiado. El amor por la riqueza los engaña y quisieran poseer todas las cosas, y todo esto entra en ellos y ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto. Entonces, ¿cómo va a ser bendición algo que me está apartando de Dios? ¿Cómo llamar bendición a algo que me tiene engañado? ¿Cómo llamar bendición a algo que yo considero más importante que Dios en mi vida? Entonces, eso no termina siendo una bendición, sino que se termina convirtiendo en una maldición para sus vidas, que les aparta y se convierte en una trampa. Lo que dijo Jesús con respecto a lo que les estoy hablando, de que no podemos medir la bendición de Dios o considerar la bendición en términos de cosas, está allí en Lucas 12:15. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, Jesús fue claro: la vida, muchachos, no consiste en eso. Pum, pare de contar. Eso no consiste. Lo que pasa es que en la sociedad que vivimos nos hace sentir o pensar que la vida consiste en eso. Y cuando yo pienso que la vida consiste en eso y que la bendición consiste en eso, voy a irme solo tras de eso, descuidando cosas mucho mayores e importantes en mi vida. Jesús dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Entonces, no porque una persona tenga muchas cosas está bendecido, agrada a Dios, está bien y es feliz. Y es más, y yo les estoy diciendo por qué parece que los malvados les va bien. Parece, porque créame que yo conozco muchas personas que tienen mucho y no son felices, son desgraciados, están depresivos, son infelices, tienen relaciones podridas, no pueden confiar en nadie, todo su círculo son oportunistas, no tienen personas reales a su lado. Entonces eso no es bendición como muchas veces pensamos. Y Jesús también dice en Marcos 8:36, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? Amén. Entonces está hablando de que nada le sirve a una persona amontonar, tener muchas cosas, si pierde su alma. Hay algo más importante. Ahora, voy a entrar en el segundo punto. El primer punto es de que debemos tener una óptica correcta de las cosas y de los bienes materiales y de la riqueza, y saber de que eso no lo es todo ni define el éxito de una persona. 2, lo preocupante aquí, escúcheme esto, no es que los malos prosperen, sino que los justos les afecte eso, que los malos prosperen. Porque si te está afectando mucho eso, ¿qué quiere decir? Que lo que tú tienes se llama envidia. ¿Sí o no? Envidia de los malos, envidia de los perversos, envidia de gente que ni ama a Dios ni busca a Dios, pero tú por dentro dices que amas a Dios, pero quisieras lo que ellos tienen. Y ahí entonces nos muestra, mi amado, que el problema más que estar en ellos está en ¿dónde? En nuestro corazón.
Y bueno, eso es lo que dice la Biblia que le pasó a un hombre en el Salmo capítulo 73. A mí me encanta este hombre porque me parece genial la gente que es sincera, ¿verdad? Que no está aparentando, sino que es real, que muestra lo que es. Lo que hay es lo que hay, ¿sí o no? Eso lo vemos en el Salmo 73. Mire la honestidad de este hombre que escribe este salmo. Este hombre se llama Asaf. Es uno de los salmistas, de los adoradores de David, de las personas, la persona que dirigía la alabanza en los tiempos de David. Y él un día deja la hipocresía y escribe esto crudamente y dice, Salmo 73:1: en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. ¿Estaba a punto de qué? O sea, estaba que se apartaba, estaba desanimado. ¿Por qué? Y dice en el versículo 3, porque sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. ¿Qué sintió? ¿Qué dijo él? Envidia. Pero este no lo disfraza, este lo dice, sí, tengo envidia. ¿Y qué? Y me da envidia de los malvados, me da envidia porque les va tan bien, me da envidia por lo que tienen, y lo confesó. Sentí envidia de los arrogantes a ver la prosperidad de esos malvados. Y en el versículo 4 dice, pareciera, diga conmigo, parece. Dile a la persona que está a tu lado, no todo lo que ves es real. Y menos con redes sociales donde todo el mundo quiere mostrar lo mejor, pero nadie muestra la realidad, lo peor. Parece que viven sin problemas, dice el salmista, parece que no tienen problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. Oye, son marcaditos con su diseño, con sus, ¿verdad? Se ven regios, se ven tan sanos, tan fuertes. Y yo con estos gordos, y yo con esta facha. Dicen, no tienen dificultades, ojo, aparentemente, como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Y mire el versículo 7, estoy leyendo en la versión de lenguaje sencillo. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Oiga, está amargado, ¿cierto? ¿Hay alguien aquí amargado para ministrarlo ahorita al final? Y estos gordos ricachones tienen de todo: casa, yate, lujos, beca, belleza, fama, riqueza. Tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. Es más, ni creen en Dios, pero publican: bendecido y prosperado. Aquí bendecido. Y en su orgullo procuran aplastar a otros. Miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Y dice este salmista, este adorador, ¿qué tal este adorador? Mire cómo estaba poniendo la música en la iglesia, pero estaba con su corazón dañadito, ¿sí o no? En verdad, él se cuestiona y dice, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio? Si hay malvados que les va tan bien, entonces ¿de qué sirve uno portarse bien? ¿De qué me sirve que mis manos se levanten en inocencia, que no haga lo malo, que me porte bien, que viva correctamente? ¿De qué me sirve?
En todo el día, mire cómo estaba él, no consigo más que tenía él problemas. Y este que adoraba a Dios con problemas y los otros sin problemas, supuestamente. Cada mañana me trae dolor. ¿Qué había en él? Problemas, dolor. Y amaba a Dios. Y el versículo 16, él dice: Señor, he tratado de entender esto. He tratado de entender por qué los malos prosperan, pero qué tarea tan difícil. He tratado, le he echado cabeza, he pensado, he buscado razones, pero no entiendo por qué pasa esto. ¿Qué les parece ese salmo? Crudo, real, sincero. Este es el problema de la envidia. Ahora quiero que vayamos al punto número 3, que es la perspectiva de Dios. ¿Cómo es? ¿La qué? Esa es la perspectiva que tenemos nosotros los seres humanos, los hombres, que vemos, que pensamos que la abundancia es lo que necesitamos, que la bendición se mide en términos de eso y que sentimos envidia. Humanamente nosotros no lo entendemos, pero mire lo que dice el salmista en el versículo 17. Hasta que entrando ¿en dónde? En el santuario de Dios, ¿qué dice él? Comprendí el fin. O sea, nunca lo entendí hasta que yo entré ¿en dónde? En la presencia de Dios. Porque es en la presencia de Dios donde nosotros podemos entender, donde podemos hallar respuesta, donde podemos hallar paz. Y dice: yo nunca lo entendí hasta que cuando yo entré en la presencia de Dios y pude mirar las cosas como Dios los ve, comprendí el fin de ellos. O sea, vi cómo terminan los cerdos, cómo termina el marranito que se ve tan gordo, que se ve tan hinchado y que le dan tanta abundancia, tanta comida. Pero cuando yo vi cómo terminaba la cosa, yo dije: uy, no, esto no es lo que yo quiero. El fin. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que nosotros vemos una parte de la historia, pero cuando nosotros miramos la historia completa y miramos el fin de esa gente, entonces allí es donde entendemos, en el final, ¿verdad? Así como un partido de fútbol, usted puede ir perdiendo 2, 3-0, 4-0, pero tiene que esperar hasta que termine la historia, que termine el partido, porque las cosas pueden cambiar, ¿verdad? Y ahora, ojo, porque nosotros estamos viendo una parte que es lo temporal, pero nosotros creemos en algo que se llama la eternidad. ¿Cuántos creen en la eternidad? Una cosa es ver lo temporal y lo presente, y otra cosa es cuando tú ves las cosas en la eternidad. Amén. En lo eterno. Entonces dice: comprendí el fin de ellos. Versículo 18 dice: en verdad los has puesto en terreno resbaladizo. O sea, aparentemente uno los ve que van para arriba, pero él los ve como en un lisadero, para abajo. Usted los ve para arriba terrenalmente, pero en lo espiritual van y vea, en picada. Dice: y los empujas hacia su propia ¿qué? Destrucción. ¿Hacia dónde va el cerdito? Hacia el matadero. ¿Hacia dónde va el malvado prosperado supuestamente? Hacia su propia destrucción. Dice: en un instante serán destruidos
totalmente consumidos por el terror, como quien despierta de un sueño. Así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Diga conmigo, falsas apariencias. Otra vez, ¿cómo es? Falsas. No te creas todo lo que ves, porque hay gente que aparentemente se ve muy bien, pero falsas apariencias. Y cuando él ve esto, cuando el salmista empieza a ver las cosas con la óptica de Dios, cuando él empieza a ver la eternidad, cuando él empieza a ver no lo temporal, sino el final, dice, uy, desperté. Y dice en el versículo siguiente, versículo 5, mire este versículo, la alegría del malvado dura ¿qué? Poco, su gozo es solo por un momento. Y dice Salmo 37, 1, 2, no te impacientes. Dile a la persona que está a tu lado, no te impacientes a causa de los malignos, porque como hierbas serán pronto cortados. Entonces, cuando él regresa de este pensamiento, volvamos al Salmo 73, versículo 21, él dice, se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Por mi necedad e ignorancia me porté contigo, Dios, como una bestia. ¿Cómo se sintió él delante de Dios? Dijo, Señor, yo estaba actuando en ignorancia, no sabía ni lo que sentía, ni lo que pensaba. Me estaba portando como una bestia. Y empieza a ver la verdadera prosperidad. Él dice, Señor, yo siempre, versículo 23, ¿qué dice el Señor? Señor, yo siempre estoy contigo. ¿Cuántos se sienten bendecidos porque están con Dios? Diga conmigo, levante su mano y diga conmigo, yo siempre estoy contigo. Tú me sostienes de la mano derecha. Sí tengo problemas, sí tengo dificultades, sí paso por momentos difíciles, pero no estoy solo. Hay alguien que me sostiene de la mano derecha. Dice el versículo 24, Señor, tú me has guiado según tu consejo. Me guías, Señor. Tengo a alguien que está conmigo. Él empieza a examinar lo que tiene. Antes estaba mirando lo que otros tenían, pero ahora le empieza a mirar lo que tiene. Dice, siempre estoy contigo, me sostienes de la mano derecha, me guías, me das tus consejos y después me recibirás en gloria. Diga conmigo, después me recibirás en gloria. Después. Una vez iba un misionero en un barco. Toda la vida se la había pasado por allá, en una tierra de pobreza, predicando, en el África, por todos lados. Ya estaba viejo, se desgastó toda la vida predicando y venía en barco de nuevo a casa. Y cuando llegó en ese barco, vio que a muchos de las personas que venían en el barco venían con bandas, con papayeras, con música a recibirlos, y nadie vino a recibirlo a él. Y él dijo, Señor, toda la vida me la pasé predicando en el África, en Asia, y ni siquiera nadie después de tantos años vino a recibirme. Y escuchó la voz, le dijo, hijo, tranquilo, que es que tú todavía no has llegado a casa. Pero mire lo que dice el versículo, después me recibirás en gloria. ¿Cuántos lo creen? Y el versículo 25 termina este salmista diciendo, Señor,
Estos tienen riquezas, tienen fama, tienen yate, tienen casas, tienen riquezas. Pero el versículo 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a quién? A ti, y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Después de lo que yo vi y aprendí, he entendido que yo te tengo a quién, te tengo a ti. Y si yo te tengo a ti, nada deseo en esta tierra. Escuche, mi amado, la vida no se trata de quién tiene más. La vida se trata de quién tiene a Cristo. Amén. De quién tiene a Cristo. Porque la Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Diga conmigo: la verdadera prosperidad es tener a Cristo, aunque no tengamos muchas cosas. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. ¿Cuántos lo creen? Den un aplauso. Es tener la prosperidad que la Biblia habla, la verdadera prosperidad. Tercera de Juan 1:2 dice la Biblia: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, la Biblia nos habla de una prosperidad integral. Que tú seas prosperado en tu interior, prosperado en tu matrimonio, prosperado en tu relación con tus hijos, prosperado en tu paz, prosperado en tu sabiduría, prosperado en cada área de tu vida. ¿Cuántos decimos amén? Por eso dice Salmo 37:16: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Ahora, quiero terminar con esto: el contraste del malvado y el justo en la eternidad. Porque aquí ya vemos las cosas como son. Este es malvado, tiene esto, tiene aquello, este está pasando por dificultad. Eso es lo que vemos. Pero la eternidad, y resulta de que viene Jesús a esta tierra hace más de 2000 años, y por un momento nos abre la cortina de la eternidad y nos muestra lo que sucede después. Y Jesús mismo lo cuenta en esta historia. Lucas 16:19. Había un hombre, ¿cómo era ese hombre que dice ahí? Rico, que se vestía, ¿cómo se vestía? Lujosamente, y daba espléndidos banquetes. Cada cuanto hacía fiesta, todos los días. Mire este hombre, rico, bien vestido, con lujos, y mantenía de farra todos los días en fiesta. ¿Quién tiene plata para hacer fiesta todos los días? Este era un millonario de la época. Y dice el versículo 20: a la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado ¿qué? Lázaro. ¿Y cómo estaba? Pobre, en dificultad y enfermo. Y nos muestra la historia de dos hombres: uno en abundancia de fiesta, bien vestido, oliendo rico, con yate, con mansión, y otro con muchas dificultades. Y dice: y le hubiera querido, ¿qué quería de él? Llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. O sea que él se la pasaba anhelando lo que tenía ¿quién?
el rico. Ay, qué rico son, uy, esa carnita, esos banquetes, uy, qué delicia. Anhelando lo que tenía el rico. Pero nadie le daba. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. O sea, hermano, estaba en la mala, ¿sí o no? Bien llevado, y hasta los perros venían a alimentarse de él. Resultó, versículo 22, esto lo cuenta Jesús, que murió el mendigo y los ángeles, ¿qué pasó? Se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. Y también murió, ¿quién? El rico, y o sea, ese versículo me parece tenaz, porque nos habla, mi amado, de que no importa si usted es rico, pobre, bello, feo, todos terminamos igual, todos morimos, ¿sí o no? Por mucha abundancia, lujos, banquetes, dinero que usted tenga, no puede evitar la muerte. Todos vamos a llegar al punto donde nuestro tiempo, nuestra vida terrenal va a acabar. Diga conmigo, lo temporal, lo que vemos. Por eso, ojo, que no podemos estar enfocados en lo temporal, porque todo esto se acaba. Lo temporal llega a su fin, pero en ese momento Jesús abre las puertas y nos muestra la eternidad, lo que sigue después de este momento. Y dice, en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Y dice, así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Ojo, ¿se da cuenta usted cómo se cambiaron los papeles? El que estaba deseando lo que el otro tenía aquí en la tierra, ahora el que tuvo tanta abundancia estaba deseando lo que el otro tenía en la eternidad. Ahora, lo que pasa es que aquí en la tierra esto era temporal, pero en lo eterno es por siempre. Amén. Por los siglos de los siglos. Pero Abraham le contestó: hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien. ¿Te fue muy qué? Ahí es donde está la pregunta. ¿Por qué a los malos les va tan bien? Mi amado, eso no significa nada. Que a un malo le vaya bien, eso no tiene ningún efecto en la eternidad. ¿Qué está diciendo este hombre? A usted le fue muy qué, pero ese no era el propósito de la vida. ¿Cuántos me entienden? Sí, a usted le fue muy bien. Recuerde, ojo, mire lo que le dice: recuerde que a usted le fue muy bien. Pero es que nosotros no vinimos a esta vida para que nos vaya bien. Vinimos a esta vida para tener un encuentro con Dios y estar con Él por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, escúcheme, te fue muy bien, mientras que Él le fue muy. Hay gente que le va mal aquí en la tierra, mi amado. Eso no significa nada. Nada. Ni nunca te sientas más que alguien porque a ti te va bien y al otro le va mal, o porque tú eres el patrón y él es mi empleado.
Falta ver quién será el empleado en la eternidad. Mi amado, le fue muy mal, pero a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Ahí fue donde dijo el Lázaro: menos mal, yo que deseaba todo lo que este tenía y mire dónde terminó. Mire cómo lo dice esta versión. Pero Abraham le dijo, Nueva Traducción Viviente: hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además de eso, hay un gran abismo un gran ¿qué? Entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí para allá, ¿qué dice la Biblia? No pueden, ni tampoco pueden los que están aquí pasar para acá. ¿Cuántos entienden eso? O sea, mi amado, una vez la persona muere, el destino final ya está jugado por la eternidad. Eso no es como nos engañaron diciendo que uno a punta de rezos los va subiendo al cielo, que a punta de oraciones los vamos ascendiendo. Mentira. La Biblia dice que después de que partimos en la eternidad, el que está aquí no puede pasar allá, y el que está allá no puede pasar al otro lado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que hay que pensarlo muy bien. ¿Dónde? Aquí. Porque después de que estemos allá ya no hay nada que hacer. Mi amado, ese hombre, si usted sigue leyendo la historia, empieza a suplicar y a decir: mire, yo tengo hermanos, que les hablen a mis hermanos que se quedaron allá vivos, para que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo: allá tienen la Biblia, búsquenla, créanla. Amén. Mi amado, esto nos muestra, el Señor Jesús nos muestra la eternidad. La eternidad. Por eso no podemos pasarnos nosotros la vida enfocándonos en lo temporal y lo pasajero, sino en la eternidad. Mire, esta mañana yo escuchaba una reflexión que decía, alguien le dijo a este pastor: si usted tuviera la oportunidad de hablarle a las personas que murieron en las Torres Gemelas un día antes de que murieran en ese atentado, ¿qué les diría? ¿Qué les predicaría? A todos esos cientos de personas, quizás miles, que murieron ahí, usted los tuviera un día antes, ¿qué les predicaría? Dios te quiere exitoso, próspero. Mañana, ¿eso de qué te va a servir ese mensaje? ¿Qué le dirías? ¿Qué le predicarías si tienes la gente? ¿Acaso no les predicarías: ponte pilas con la eternidad, que mañana puede ser tu último día, entrégate a Dios? Mi amado, no podemos estar enfocados en lo temporal. ¿Por qué le va tan bien al malvado? ¿Qué importa? Y su eternidad. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Qué importa? ¿Sabe cómo me tiene eso? Me tiene sin cuidado, porque finalmente nos vamos a morir. Y lo que importa es nuestra, ¿qué?
eternidad. Si vamos a ser salvos, si vamos a tener el camino, la verdad y la vida, si vamos a tener a Cristo, porque el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por eso, mi amado, todo se resume en lo que terminó diciendo este hombre. Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Contigo a mi lado nada me falta en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 49, 16. Lo que nos dice el Señor hoy antes de irnos. Así que no te desanimes cuando los malvados se enriquezcan, en sus casas haya cada vez más esplendor. No te desanimes. Mira, de parte de Dios te digo, tienes problemas, estás enfermo, estás pasando, no te desanimes. No te desanimes, porque hay algo más importante que eso. O estás viendo que a este le va bien y te humilla, no importa. No te desanimes, dice el Señor. Cuando los malvados se enriquezcan, en sus casas haya cada vez más esplendor. Pues al morir no se llevan ¿qué? Nada, diga conmigo, nada nos podemos llevar. Alguien se va a quedar con todo eso que tanto trabajo te ha costado tener. Nada se lleva consigo, sus riquezas no los siguen a la tumba. Salmo 37, 7 dice el Señor: calla en presencia de Dios y espera paciente a que Él actúe. ¿Sabes que a todas las personas que le preguntaron a Dios, los que hicieron esa pregunta a Dios, ¿por qué prosperan los malos?, Dios nunca les respondió nada? ¿Sabes qué les dijo Dios? Esperen, tengan paciencia. Eso es lo que dice: espera paciente a que Dios actúe. No te enojes por causa de los que prosperan, ni por los que hacen planes malvados. No des, versículo 8, no des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Versículo 9, los malvados serán destruidos. ¿Para qué engordan a los cerdos? Para la destrucción. Los malvados serán destruidos, pero los que esperan en Dios recibirán la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Dentro de poco, síguele el aplauso al Señor. Dice: dentro de poco no habrá malvados. Podrás buscar y rebuscar, pero no encontrarás uno solo. En cambio, la gente humilde recibirá la tierra prometida y disfrutarán de mucha paz. La pregunta es, mi amado, ¿estamos viviendo para la prosperidad efímera, temporal de este mundo? ¿O estamos viviendo para la recompensa eterna del reino de Dios? Diga a la persona que está a tu lado: no envidies al malo. Confía en la justicia de Dios. Busca la prosperidad verdadera. Y diga a la persona que está a tu lado: si tienes a Dios, lo tienes todo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Levante sus manos, póngase de pie un momento y dígale: Señor, gracias porque yo te tengo a ti, Señor.